Dicen que el amor de una madre es incondicional, hasta que se confunde con un derecho. Cuando mi hija me llamó y me dijo: Jonah y yo hemos estado pensando. No necesitas tu apartamento, ¿verdad? Algo se rompió dentro de mí. Querían mi hogar. Mi santuario. El lugar que construí después de perderlo todo, incluido su padre. Así que lo vendí. Y luego los desheredé. No vas a creer lo que pasó después, pero cada palabra es cierta. Antes de empezar, suscríbete para recibir más historias como esta, reales, crudas e inolvidables. Ahora déjame contarte cómo recuperé mi vida, pieza a pieza. La llamada llegó un martes, pero las consecuencias parecían haberse estado gestando durante años. Acababa de entrar del balcón con los brazos llenos de ropa que olía a sol y sal. Mi pequeño apartamento estaba en silencio, lleno del suave murmullo de la ciudad y del débil tic-tac del reloj de la cocina, un ritmo que había llegado a apreciar en mi soledad. No era grande, pero era mío. Cada azulejo desconchado y cada marco de fotos desparejado contaban una historia. Historias que había escrito yo sola, un año tranquilo tras otro. Mi teléfono sonó mientras doblaba una toalla. El nombre de Olivia iluminó la pantalla y, sin pensarlo, sonreí. Por muy tensas que se hubieran vuelto las cosas, por muy infrecuentes que fueran sus llamadas últimamente, algo en mí siempre se iluminaba cuando veía su nombre. La costumbre de la esperanza, supongo. Hola mamá, dijo. Su voz era alegre. Demasiado alegre. Olivia solo sonaba así cuando estaba nerviosa o ensayando algo. Hola cariño, dije, con la mano inmóvil sobre la toalla doblada. ¿Todo bien? Ella dudó, solo un segundo, pero lo noté. Sí. Solo quería consultarte algo. Jonah y yo estuvimos hablando la otra noche, le va muy bien en la empresa y por fin estamos listos para empezar a pensar en serio en tener hijos. Asentí, aunque ella no podía verme. Eso es maravilloso, Liv. Y estamos en una encrucijada, continuó. Hemos estado buscando un lugar más grande, algo cerca del parque, ya sabes, cerca de donde estás tú, en realidad. Sentí un vuelco en el estómago. Nunca había hablado de querer estar cerca de mí. Eso solo debería haber sido una señal de alarma. Estábamos pensando, dijo, alargando las palabras como si se estuviera sumergiendo en agua fría. Que quizá es hora de que te mudas a algo más pequeño. Quiero decir, ahora estás sola, mamá. Ese apartamento es un poco grande para ti sola, ¿no? Parpadeé. Mi apartamento no era un palacio. Era modesto, con 2 dormitorios, un baño, un balcón que crujía y la pintura descascarillada en el pasillo. Pero estaba lleno de historia. Con la risa de Tom aún resonando entre las paredes, con restos de cera de velas de cumpleaños pegados en las grietas de la mesa del comedor, con los garabatos de Olivia de cuando era pequeña aún apenas visibles en el interior de la puerta del armario de la ropa blanca. No sé, dije lentamente. Me gusta estar aquí. Todo lo que necesito está a la vuelta de la esquina. Exacto, interrumpió. Por eso sería perfecto para nosotros. Ya has hecho lo más difícil, este lugar tiene alquiler controlado, es estable y seguro. Por fin podríamos formar una familia sin el estrés de una hipoteca. No respondí de inmediato. Ella interpretó mi silencio como un estímulo. Es lógico. ¿Podrías mudarte a algo más pequeño, quizás un bonito apartamento para personas mayores? Ahora son muy modernos, mamá. Te encantarán las comodidades. Y nosotros cuidaríamos muy bien del piso. No cambiaríamos mucho. Hizo una pausa. Luego llegó la sonrisa que podía oír a través del teléfono, la que solía usar de niña para salirse con la suya. Vamos. Siempre has dicho que tu sueño era verme feliz. Bueno. Esto sería de gran ayuda. Miré alrededor del apartamento. Las esquinas polvorientas, los marcos torcidos, la alfombra manchada por el sol. Mi vida. Mi historia. El único lugar que me había acogido cuando nadie más lo había hecho. Algo caliente se retorció en mi pecho. No era exactamente ira. Todavía no. ¿Quieres que te dé mi apartamento?,
dije con tono seco. Ella se rió, como si estuviera siendo tonto. No dárselo. Solo cederlo legalmente. Por supuesto que se ocuparían de usted. Jonah ya ha hablado con alguien para redactar los documentos. No sería gran cosa. Me senté en el borde de la cama, con la toalla aún apretada entre las manos. Olivia, dije, tratando de mantener la voz tranquila. Este apartamento no es solo un lugar. Es mi hogar. Lo sé, pero, mamá, piensa en el panorama general. Tú no estás usando el espacio. Nosotros sí. Tenemos planes, sueños, un futuro. Sus palabras eran como escarcha deslizándose por el cristal. Claras. Frías. ¿Y yo no?, pregunté en voz baja. ¿Yo no tengo futuro? Hubo silencio. Y luego, como si no me hubiera oído, siguió insistiendo. Nosotros nos haremos cargo de los gastos de la mudanza. Jonah dice que incluso podemos pagar los primeros meses de alquiler en tu nuevo piso. No te estamos pidiendo limosna. Es lo más sensato. Colgué poco después. Cortésmente. Con frialdad. Le dije que necesitaba pensarlo. Y así lo hice. Pensé en todos los turnos de noche que hice para llegar a fin de mes cuando murió Tom. En todos los proyectos escolares en los que me quedé hasta tarde para ayudarla, en todas las fiebres que le bajé, en todos los vestidos de fiesta que le arreglé con los dedos doloridos y hilo barato. Pensé en cómo se metía en mi cama cuando tenía pesadillas y me susurraba. No me dejes nunca, mami. Ahora quería mi apartamento. No mi compañía. No mis historias. Solo mi espacio. Mi sacrificio, reempaquetado como una oportunidad. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana y observé cómo respiraba la ciudad. Las luces de neón parpadeaban como ojos cansados. Una sirena sonó en algún lugar lejano. Y me di cuenta de que no se trataba de metros cuadrados, se trataba de algo más profundo. Me había convertido en un peldaño. Un sustituto. Un recurso. No me había preguntado qué significaba el apartamento para mí. Ni siquiera me había preguntado si era feliz. No. Olivia no solo me había pedido mi apartamento. Me había pedido, con el tono más amable posible, que desapareciera. Y esa fue la noche en la que decidí, si iba a dejar este lugar, sería yo quien tuviera la pluma en la mano. Ni ella. Ni Jonah. Yo. Y la historia que estaba a punto de escribir sería una que nadie se esperaba. A la mañana siguiente, preparé el café como siempre, 2 cucharadas, una pizca de canela, una lenta exhalación mientras se hacía. Pero no sabía igual. La cocina parecía diferente. No más pequeña, exactamente, sino tensa, como si hubiera estado escuchando todo lo que no había dicho en voz alta la noche anterior. Realicé mis rituales matutinos de forma automática. Regué las plantas. Abrí las ventanas. Cepillé al gato. Todos esos pequeños gestos de cariño que había entretejido en el tejido de mi vida desde que Tom falleció. Solían reconfortarme. Me ayudaban a mantener los pies en la tierra. Pero ahora me parecían artificiales, como si estuviera interpretando un papel en una historia que alguien ya había decidido terminar. Olivia no llamó. No me sorprendió. Probablemente había asumido que mi silencio significaba sumisión. Que estaba reflexionando sobre su oferta, convenciéndome a mí misma de la idea como debería hacer una mujer razonable. Que acabaría aceptando, como siempre había hecho. No lloré. No entonces. No tiré nada ni grité. Hace mucho que aprendí que el dolor no siempre se grita, sino que se filtra. Susurra en el silencio, en la pausa entre sorbos de café, en la forma en que la mano se demora demasiado en el pomo de una puerta. Por la tarde, hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a un agente inmobiliario. Hola, estoy pensando en vender, dije, casi con naturalidad, como si estuviera preguntando por el tiempo. Genial, respondió la mujer con entusiasmo. Cuénteme un poco sobre la propiedad. Y eso hice. 2 dormitorios, último piso, edificio antiguo, pero con mucho encanto.
Buena estructura. No mencioné los recuerdos. Ni el vacío en forma de hija que comenzaba a extenderse en el centro de mi pecho. Quedamos en visitarla el viernes. Se llamaba Jenna. Parecía joven. Ambiciosa. El tipo de persona que Olivia podría respetar. Después de colgar, me senté en el sofá durante un largo rato. El sol de la tarde se movía lentamente por el suelo, tocando el borde de la alfombra donde Tom solía sentarse a atarse los zapatos. Me pregunté si Olivia aún lo recordaría. No las historias. No los hechos. A él de verdad. La forma en que la abrazaba con tanta delicadeza, como si fuera algo sagrado. Me levanté y abrí el armario del pasillo. Dentro había cajas, adornos navideños, papeles viejos, cajas de zapatos llenas de fotografías. Saqué una y abrí la tapa. Allí estaba ella. Con 4 años, con glaseado en las mejillas, sentada en un fuerte que habíamos construido con mantas y palos de escoba. Allí estábamos los tres, entrecerrando los ojos ante el sol en una feria del condado. Tom me rodeaba con un brazo y con la otra mano le cogía la mano a ella. No pude mirarla mucho tiempo. Cerré la caja y la dejé a un lado. Las ordenaría más tarde. O quizá nunca. El viernes, Jenna llegó puntualmente a las 10. Llevaba tacones de aguja y pintalabios rojo, y llevaba una tableta que utilizaba como escudo. Recorrió el apartamento con mirada rápida, calculando cosas que yo no veía. Tiene mucha luz, dijo. Y el barrio está de moda. Se venderá rápido. Asentí. Tenía la boca seca. Mientras ella tomaba notas y hacía fotos, intenté ver mi apartamento como ella lo veía. Los metros cuadrados. Los accesorios. El retorno de la inversión. Pero todo lo que veía eran fantasmas. Tom leyendo el periódico junto a la ventana. Olivia aprendiendo a hacer trenzas sobre la alfombra peluda de la esquina. Yo, llorando en silencio con una toalla la noche que me di cuenta de que nadie vendría a ayudarme. ¿Tienes una fecha en mente?, preguntó Jenna, tocando la pantalla. Sí, respondí. Pronto. La siguiente llamada fue a mi abogado. Se llamaba Carl y se había encargado de todo tras la muerte de Tom. Amable, eficiente, acostumbrado a mujeres que habían hecho todo ellas mismas durante demasiado tiempo. Necesito cambiar mi testamento, le dije. Hubo una pausa. De acuerdo. ¿Quién es tu beneficiaria actual? Mi hija. Olivia. Quiero quitarla. Esperaba que me hiciera preguntas. No lo hizo. ¿Y a quién te gustaría nombrar en su lugar? Voy a crear un fondo de becas, dije. Algo para mujeres mayores de 50 años que están empezando de nuevo. Divorciadas. Viudas. Olvidadas. Hubo otra pausa, pero esta vez más suave. Es una idea estupenda, Susan. Prepararé los documentos. Cuando llegaron una semana después, no lo dudé. Firmé con mano firme, sellando algo que aún no podía nombrar. Esa noche, me senté en el balcón con una copa de vino y escuché la ciudad. El zumbido del tráfico. Las risas que llegaban desde la acera. En algún lugar, ladró un perro. El aire olía a jazmín y hormigón. Cerré los ojos y respiré profundamente. Dentro, mi teléfono vibró. Olivia. El mensaje era breve. Hola, solo quería saber cómo estabas. ¿Has pensado en lo que hablamos? Miré la pantalla, con el pulgar suspendido sobre ella. Luego di la vuelta al teléfono y lo dejé boca abajo sobre la mesa. No estaba preparada para responderle. Todavía no. Quizás nunca. En lugar de eso, di un sorbo a mi vino, miré hacia la noche y empecé, en silencio, desafiante, a imaginar una vida que no girara en torno a ser útil. Una vida que solo me perteneciera a mí. El apartamento se vendió en 12 días. 12 días desde que se puso a la venta hasta el acuerdo, desde las fotos de los suelos de madera pulida en la página web de la inmobiliaria, hasta una oferta en firme que superaba el precio de venta. Jenna tenía razón, el barrio estaba de moda,
La luz era perfecta y la compradora no dudó ni un segundo. Una mujer soltera de unos 40 años, sin hijos, de comportamiento tranquilo. Llevaba anillos de plata en todos los dedos y le hablaba a mi gato como si fueran viejos amigos. Me gustó al instante. Mientras firmaba los papeles, me dijo: «Has cuidado muy bien este lugar. Se nota que ha estado vivido, pero con delicadeza». Era una forma de decirlo. Este apartamento había albergado mi dolor, mi alegría, mi agotamiento, mis triunfos. Lo había absorbido todo sin quejarse. Y ahora sería suyo. No se lo dije a Olivia. No es que lo ocultara, solo quería ver qué diría cuando se enterara. Tenía curiosidad por saber cuánto tardaría en darse cuenta de que el apartamento que creía merecer ya no era suyo. A la mañana siguiente de cerrar la venta, me senté en el salón vacío y me quedé mirando las paredes desnudas. Ya lo había empaquetado y guardado todo, o lo había regalado. Solo me quedé con lo necesario: ropa, fotos, una caja de cartas, y la pequeña lámpara que Tom había traído del mercadillo el año en que no podíamos permitirnos nada nuevo. La luz que desprendía era suave y dorada, como si comprendiera las dificultades y ofreciera consuelo a cambio. A mediodía iba a llegar un camión para llevarse las últimas cajas a mi nuevo apartamento. Más pequeño. Más sencillo. Solo mío. A las 10:13 de la mañana, Olivia volvió a llamar. «Hola», dijo sin aliento. «Acabo de intentar pasar por allí. Pensé que quizá podríamos hablar en persona. Hay una mujer extraña en tu apartamento». No respondí de inmediato. Miré por la ventana, al horizonte que había contemplado durante más de 2 décadas y que ahora sería la vista que vería otra persona al despertarse. «Lo vendí», dije. Hubo silencio al otro lado de la línea. Me la imaginé parpadeando, confundida, tratando de conciliar la realidad de lo que acababa de oír con la versión de los hechos que ya había escrito en su mente. «¿Qué?» «He vendido el apartamento», repetí en voz baja, como si estuviera rezando. «El trato se cerró ayer». «¿Ni siquiera me lo has dicho?» «No me lo has preguntado», dije. «No me has preguntado cómo me sentía. Me has dicho lo que querías». «Pero sabías que teníamos pensado mudarnos», Jonah ya se lo ha dicho a la gente, hemos hablado de los detalles logísticos. «Me dijiste lo que habías decidido», dije. «Nunca me preguntaste si me parecía bien. Ese apartamento es mío. Era mío. Y yo elijo dónde vivo. No tú. Ni Jonah». Su voz se quebró. «Esto es increíble». «Tienes razón», dije. «Lo es. Sabías que contábamos con ese lugar». «Yo contaba contigo para que fueras mi hija», dije en voz baja. «Pero aquí estamos». Colgó. No lloré. No entonces. Creo que ya había superado las lágrimas. Algunas heridas simplemente se asientan. Dejan de sangrar, pero no se curan del todo. Solo aprendes a convivir con ellas. El camión de mudanzas llegó a tiempo. El conductor era joven y educado, y tuvo la decencia de no entablar conversación mientras yo veía a unos desconocidos llevarse los últimos restos de mi antigua vida. Fueron rápidos y eficientes, y en 40 minutos el apartamento estaba vacío. Di una última vuelta, tocando la pared de la cocina donde Olivia había dado sus primeros pasos. Susurré un adiós, no al apartamento, sino a los años que había pasado esperando sentirme apreciada en él. Cuando entré en el piso esa tarde, lo primero que noté fue el silencio. No el tipo de silencio que resuena, sino el que espera. Aún no lo sentía como mi hogar, pero tampoco como un error. Lo sentía posible. Carol vino con vino y comida para llevar. Se quitó los zapatos y se dejó caer en mi sofá como si lleváramos años viviendo allí. «Bueno», dijo, pasándome un tenedor de plástico. «¿Qué tal las vistas desde la carretera alta?» «Solitarias», admití. «Mejor solitarias que usadas». «Creo que quería que luchara por mí», dije finalmente. Carol asintió con la cabeza, masticando. Pero ella pensaba que ya había ganado. Esa noche, me tumbé en la cama y me quedé mirando el techo desconocido.
La luz de la calle proyectaba una sombra nueva en la pared. Parecía la rama de un árbol, o quizá una mano que se extendía. No estaba seguro. Mi teléfono volvió a vibrar. Olivia. Ya has dejado claro lo que querías decir. Espero que estés contento. Apagué la pantalla. Number no estaba contento. Pero había terminado. La primera mañana en el nuevo apartamento fue como despertar en la vida de otra persona. Las sábanas aún estaban rígidas por el embalaje, las paredes estaban desnudas, salvo por un único cuadro que había traído, en el que Tom sostenía a Olivia en su quinta fiesta de cumpleaños, con glaseado en el pelo. Lo había colgado la noche anterior, era lo único que había desempaquetado con cuidado. Todo lo demás seguía en cajas, apiladas como silenciosos recordatorios de que había empezado de nuevo. Otra vez. Me senté en la pequeña isla de la cocina, con una taza de café entre las manos, viendo cómo se elevaba el vapor en el silencio. Ahora no había tráfico en la ciudad fuera de mi ventana, solo el ocasional canto de un pájaro, el sonido de un perro ladrando en la distancia. Debería haberme sentido en paz. En cambio, sentía como si estuviera esperando que llegara algo, tal vez el dolor, o la culpa. O ese tipo de ira que se disfraza de arrepentimiento. No dejaba de mirar el teléfono, como si Olivia fuera a darse cuenta de algo que no había visto antes. Como si fuera a disculparse. Como si fuera a recordar que yo era su madre, no un peldaño. Pero no había nada. Solo su último mensaje, aún sin abrir. Ya has dejado claro lo que querías decir. Espero que estés contenta. No había respondido, y no lo haría. Porque lo que quería no era ser feliz. No buscaba la paz ni la venganza. Lo que quería era dignidad. Y eso, estaba empezando a aprender, llegaba en silencio. Sin aplausos. Sin reconocimiento. Solo la quietud que se produce cuando dejas de suplicar que te vean. Carol llamó sobre las 9. ¿Ya has desempaquetado? Ni siquiera he empezado. Hizo una pausa. ¿Quieres que pase por allí? Estuve a punto de decir que sí. En lugar de eso, miré la calle vacía y dije: no. Todavía no. Primero necesito estar sola. ¿Estás bien? Pensé en mentir, pero la verdad se me escapó con demasiada facilidad. No lo sé. Era la verdad. No sabía lo que sentía. No sabía qué hacer con el extraño vacío en mi pecho, que no era dolor, pero tampoco paz. Era otra cosa. Como el aire justo antes de una tormenta. Después de colgar, abrí una caja con la etiqueta «Oficina», y saqué la carpeta que llevaba días evitando. Documentos legales. Mi testamento actualizado. Cartas de Carl. El nombre del fondo de becas que estaba creando. El Fondo Grace. Llamado así en honor a mi madre, que en su día tuvo 3 trabajos para criar a 4 hijos y me enseñó a coser un dobladillo y a mantener la cabeza alta. Murió sin nada más que una caja de recetas y un medallón de oro que nadie en la familia quería. Me quedé con ambas cosas. Ahora, su nombre volvería a vivir, grabado en algo duradero. Hojeé los documentos. Beneficiarios eliminados. Fondos reasignados. El testamento ya era definitivo. Olivia no recibiría nada. Ni herencia. Ni propiedades. Ni activos. No lo había hecho para hacerle daño. Lo había hecho porque dar a alguien que me veía como una carga era como echar leña al fuego que nunca me calentaba. La última página estaba en blanco. Carl había escrito unas notas. Para cualquier cosa que quieras decir. Cogí un bolígrafo. Para Olivia, escribí. Esto no es un castigo. Es protección. Para mí. No escribí nada más. Pasé la tarde desempaquetando. Empecé por la cocina, forré los cajones, apilé los platos y encontré un lugar para el té bueno. Me movía más despacio de lo necesario, porque la rapidez me parecía irrespetuosa, como leer deprisa el último capítulo de un libro que no has leído realmente. Cada objeto tenía una historia, un recuerdo, un momento en el que había sido importante. Quería honrarlo antes de guardarlo en una nueva vida. Al caer la tarde, el lugar era habitable. No era un hogar,
Todavía no. Pero era habitable. Me preparé la cena, sopa de sobre y tostadas, y me senté en el balcón con una manta envuelta alrededor de los hombros. La puesta de sol se veía diferente aquí. Más suave. Menos dramática que en la ciudad, más honesta. Mientras bebía mi té, una notificación iluminó mi pantalla. Olivia, otra vez. Esta vez, sin palabras. Solo una foto. Era una foto de mi infancia, una que no había visto en años. Olivia con su disfraz de Halloween, las alas de hada que me había pasado toda la noche cosiendo pegadas torpemente a su espalda. Ella sonreía. Tom estaba detrás de ella, sujetándole las manos para que no tropezara. Por un momento, no respiré. ¿Era una rama de olivo? ¿Una manipulación? ¿Un recuerdo con el que se había topado y pensó que podría reabrir algo que ya se había cerrado? No lo sabía. Pero me quedé mirándola durante mucho tiempo, como se mira algo en un museo detrás de un cristal. No porque lo quieras de vuelta, sino porque una vez importó. Profundamente. No respondí. En lugar de eso, dejé el teléfono y susurré al viento. Recuerdo ese día. Y, por primera vez desde que me pidió que desapareciera, sonreí. No porque ya no me doliera, sino porque sabía que ya no me dominaba. Los días siguientes pasaron como olas tranquilas, una tras otra, sin ninguna urgencia. Desempaqué más cajas, encontré un lugar para las cosas que había decidido llevarme y dejé atrás la culpa que me provocaba cada objeto que había dejado atrás. Una taza desconchada en la que solía beber Tom. El jarrón roto que Olivia me había hecho en el jardín de infancia. Un cajón lleno de cosas que antes significaban algo. Ahora eran trastos de otra persona. El nuevo apartamento había empezado a sentarse a mi alrededor, como un abrigo suave que aún no sabes si te queda bien. Algunas esquinas aún resonaban, pero otras ya parecían vividas. Había vuelto a preparar el desayuno, uno de verdad, no solo tostadas. Huevos revueltos. Fruta. Encendía una pequeña vela en la mesa, aunque no hubiera nadie más para verla. Una tarde, fui al mercado, a unas manzanas de distancia, pasando por delante de vecinos que no conocía y aceras que aún no habían memorizado el ritmo de mis pasos. Compré ciruelas, pan y una botella de vino en la que antes no me habría gastado tanto dinero. Esa botella me parecía extrañamente desafiante. Como una pequeña protesta contra toda una vida dedicada a ahorrar cosas para otras personas. Cuando llegué a casa, había otro mensaje esperándome. Era Olivia otra vez. No tenías por qué hacer todo esto. Podríamos haberlo solucionado. Como si hubiera habido una negociación. Como si de alguna manera hubiera malinterpretado su cortés golpe de estado. No respondí. No porque quisiera ser cruel, sino porque había pasado demasiados años elaborando respuestas a preguntas que nadie me había hecho realmente. Ella no quería entender, quería rebobinar el tiempo y fingir que yo había aceptado. Esa noche, me serví una copa de ese vino y me senté en el balcón, con la botella aún sin descorchar a mi lado. Pensé en la foto que me había enviado. Ella con las alas de hada. Tom sujetándola con firmeza. Él habría odiado todo esto. No porque vendiera el apartamento, sino porque habíamos llegado a este punto, la distancia, el silencio, el lento desmoronamiento de un vínculo que ambos creíamos inquebrantable. Solía decir que Olivia tenía mis ojos, pero su terquedad. Quizás por eso siempre necesitaba ganar. Quizás por eso siempre se lo había permitido. Hasta ahora. Carol se pasó al día siguiente, sin avisar. Esta vez no trajo comida, solo una bolsa de libros y una expresión en el rostro que no había visto desde el funeral. Eres tendencia, dijo, dejándose caer en el sofá. Parpadeé. ¿Qué? Sacó su teléfono y me mostró la pantalla. Un vídeo. Olivia, de pie en una habitación soleada que no reconocí, tal vez su apartamento, tal vez el de un amigo. Su voz era suave, casi temblorosa. A veces los padres simplemente dejan de aparecer. Se alejan cuando más los necesitas. Y luego, un día, se han ido. Emocionalmente, económicamente. Simplemente, se han ido.
Observé en silencio cómo miles de me gusta se acumulaban en la pantalla, emojis de corazones y caras tristes y desconocidos diciéndole que era valiente, fuerte, resistente. Palabras que una vez me pertenecían. Se está pintando como una víctima, dijo Carol. No menciona el apartamento. No menciona la petición. Le di la vuelta al teléfono. No me sorprendió. Olivia siempre había sido buena inventando historias, limando la verdad hasta que parecía más aceptable. Lo había hecho en el instituto, cuando chocó con el coche y le dijo a su padre que no había sido culpa suya. Lo hizo en la universidad, cuando suspendió el primer examen parcial y me dijo que el profesor era sexista. Era buena en el arte de la verdad a medias. Y yo había sido cómplice, asintiendo en silencio mientras ella reescribía las cosas para que se ajustaran a su narrativa. Ahora lo estaba haciendo en un escenario más grande. Pero la diferencia era que yo ya no tenía que aplaudir. Más tarde esa noche, me paré frente al espejo de mi habitación, sosteniendo el medallón que una vez perteneció a mi madre. No lo había usado en años. Dentro había una foto mía, tal vez de 7 años, con los dientes perdidos y una sonrisa demasiado amplia. Mi madre la había guardado allí después de una Navidad en la que no pudo comprar regalos, pero horneó galletas para todo el barrio. Nunca tuvo mucho. Pero nunca se dejó borrar. Me ajusté la cadena alrededor del cuello, miré al reflejo que me devolvía la mirada y susurré. Te veo. Por primera vez en mucho tiempo, supe que era verdad. 2 días después de que el vídeo de Olivia se hiciera viral, dejé de abrir las redes sociales por completo. No había publicado nada en años, mi cuenta era un cementerio de fotos antiguas, instantáneas de vacaciones y felicitaciones de cumpleaños, pero ahora desconocidos me etiquetaban en cosas. Comentaban. Hacían conjeturas. Algunos la defendían. Otros especulaban sobre mí. Otros utilizaban mi silencio como prueba de culpabilidad. Leí lo suficiente para entender lo que había pasado. Ella les había dado el comienzo de una historia, vaga y temblorosa, lo suficientemente abierta como para que la gente llenara los huecos con su propio dolor. Y eso hicieron. Padres que habían desaparecido. Madres que habían cortado el contacto con sus hijas. Familias fracturadas sin explicación. Me convertí en un personaje de una obra para la que nunca había hecho una audición. Pero lo que me dolía, lo que se retorcía en lo más profundo de mi ser, no eran los desconocidos ni sus opiniones. Era la naturalidad de Olivia. Su actuación. La forma en que mezclaba la realidad con la ficción sin pestañear. No les había dicho que me había pedido mi casa como si fuera su derecho por nacimiento. No les había dicho que yo le pagué la universidad, que fui su aval para su primer apartamento, que la saqué del apuro cuando fracasó la startup de Jonah. No les había dicho que vendí las joyas que me había dejado mi abuela para ayudarla a pagar el depósito de la boda, que ella juró que me devolvería. En cambio, les dijo que me había ido. Que había renunciado. Y ellos le creyeron. No respondí. Ni al vídeo, ni a los mensajes, ni al chat familiar que ahora bullía con preocupaciones fingidas y preguntas tardías. Dejé que el silencio echara raíces. Porque si algo había aprendido en el último mes era esto. La verdad no suplica que la crean. Simplemente espera. Un domingo por la mañana, fui a la pequeña cafetería de la calle, algo que nunca solía hacer. El local tenía amplios ventanales, mesas que se tambaleaban ligeramente y un tranquilo murmullo que hacía que el aire se sintiera más cálido. Llevé un libro, pero no leí. Me senté con mi café, observando a las parejas discutir en voz baja mientras comían pasteles y a los niños presionar las manos contra el cristal. Una mujer de la mesa de al lado me dio un golpecito en el hombro. Lo siento, dijo en voz baja. ¿Es usted la madre del vídeo? Parpadeé. ¿Perdón? Parecía avergonzada y negó con la cabeza. No importa. Es solo que la historia de su hija me ha conmovido mucho. Mi madre se marchó cuando yo era pequeña. Supongo que me ha traído recuerdos. No le dije que no era lo mismo. No me defendí. No dije nada. Solo sonreí educadamente y volví a mi café. Ella vio lo que necesitaba ver.
Cuando llegué a casa, había una carta esperándome en el buzón. Escrita a mano. Sin remitente. Dentro había una sola página. Siento que estés pasando por esto. No conozco los detalles, pero sé lo que es que alguien a quien has criado te borre de su vida. No estás sola. Sin firma. Sin nombre. Solo eso. Y, de alguna manera, eso desató algo en mi interior. Me senté en la cama, con la carta en el regazo, y lloré. No lloré fuerte. No temblaba. Solo lágrimas silenciosas, de esas que brotan cuando el peso que has estado cargando por fin se alivia, aunque sea un poco. Esa noche, encontré la caja de cartas antiguas que había guardado de Olivia. Tarjetas de la escuela primaria. Corazones dibujados con crayones y mensajes temblorosos que decían: «Te quiero, mami». Notas del campamento de verano. Listas de la compra garabateadas que había escrito cuando jugaba a las casitas en nuestra cocina. Las leí todas. Y cuando terminé, las guardé de nuevo. No por amargura. Ni por ira. Sino porque necesitaba saber que habían sido reales. Que el amor que le había dado una vez había importado, aunque ahora estuviera detrás de un cristal, inalcanzable. El lunes, Cal llamó para darme noticias sobre la beca. El papeleo estaba terminado. El primer pago sería el próximo otoño. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto?, me preguntó con delicadeza. Aún estás a tiempo de reconsiderarlo. Estoy segura, respondí. Quiero que algo bueno salga de todo esto. Algo útil. Él dudó. Sabes que lo impugnará. Lo sé, dije. Pero ya estoy harta de vivir mi vida en función de lo que ella pueda hacer. Después de colgar, me quedé de pie junto a la ventana y observé cómo las nubes se desplazaban por el cielo. Se avecinaba una tormenta. Se podía oler. Pero no busqué un paraguas. No cerré las ventanas. Me quedé allí de pie, dejando que el viento me acariciara la cara. A veces, dejar ir no se siente como libertad. A veces solo parece que estás quieto y te das cuenta, por primera vez en años, de que el mundo seguirá girando, aunque tú no lo mantengas unido. Una semana después de que se concretara la beca, Olivia apareció en mi puerta. Eran poco más de las 6 de la tarde. El cielo ya había empezado a tornarse de ese color lavanda crepuscular que tanto me gustaba, mitad luz, mitad sombra. Acababa de encender una vela en el salón, una pequeña con aroma a canela, y me había acomodado con un libro de la biblioteca y un plato de sopa. Los golpes en la puerta me sobresaltaron. Ya nadie venía a visitarme. Supe que era ella incluso antes de mirar. Hay un tipo de silencio que acompaña a los hijos cuando llevan tensión en los huesos. No es ruidoso, ni evidente. Resuena bajo su piel. Podía sentirlo a través de la puerta. Cuando la abrí, parecía más mayor. O quizás solo cansada. Llevaba el pelo recogido de una forma que la envejecía y un abrigo largo demasiado fino para el tiempo que hacía. Sostenía el teléfono como si fuera un escudo, pero no estaba grabando. Esta vez no. Hola, dijo con voz baja. No me moví. Olivia. Miró más allá de mí, hacia el interior del apartamento. ¿Puedo pasar? Por un momento, pensé en decir que no. No por crueldad, sino porque no sabía si podría soportar más de su dolor cuidadosamente editado. No sabía si podría soportar otra conversación en la que se esperaba que me disculpara por no haber desaparecido con elegancia. Aún así, me hice a un lado. Entró lentamente, como si el suelo fuera a derrumbarse bajo sus pies. Sus ojos recorrieron el espacio, mi silla, el libro, la vela sobre la mesa. Parecía confundida, como si no esperara que hiciera calor allí. Como si me hubiera imaginado viviendo en una cueva de amargura. «Qué bonito», dijo. No dije nada. Se sentó en el borde del sofá, sin molestarse en quitarse el abrigo. Sus manos jugueteaban en su regazo y, por un segundo, se veía exactamente igual que a los 17 años, cuando la pillaron mintiendo sobre dónde había estado, cuando se dio cuenta de que la verdad no era algo que se pudiera ocultar simplemente hablando rápido.
He visto el anuncio de la beca, dijo. Por supuesto que lo había visto. Carl había insistido en que publicáramos un comunicado de prensa por transparencia legal. Olivia siempre había odiado que la dejaran fuera de una historia. No se lo he dicho a nadie, dije. No era por ti. Sus ojos brillaron. Al parecer, ahora todo es por mí. Solo porque tú lo has querido así. Se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. Nunca pensé que las cosas se pondrían tan mal entre nosotros, dijo con voz entrecortada. Estaba tratando de construir un futuro. Para mí. Para Jonah. Quizás para tener hijos algún día. Estabas tratando de construirlo con mi pasado, dije con suavidad. Con mis sacrificios, mi espacio, mi silencio. Ella negó con la cabeza. Estás tergiversando las cosas. No, dije con voz firme. Por fin las estoy aclarando. Se levantó de un tirón y se dirigió hacia la ventana. El viento había arreciado fuera y las hojas revoloteaban por la acera. No habló durante un largo rato. No creía que fueras a venderla de verdad, dijo en voz baja. Pensaba que estabas fingiendo. Pensaba que cederías. Siempre lo has hecho. Ahí estaba. La verdad, desnuda en medio de la habitación. Siempre había cedido. Me había hecho pequeña. Flexible. Conveniente. Tanto que, cuando por fin dije que no, ella no reconoció a la mujer que tenía delante. Lo sé, dije. Se volvió hacia mí, con el rostro convertido en una máscara de dolor. Necesitaba tu ayuda, no tu castigo. Esto no es un castigo, dije. Es un límite. Es que no sabes la diferencia. Abrió la boca y volvió a cerrarla. Por un momento, pensé que iba a llorar. Pero no lo hizo. Olivia no lloraba a menos que tuviera un propósito. En lugar de eso, se dirigió hacia la puerta. No sé cómo vamos a superar esto, dijo. Quizá no podamos. Parecía aturdida, como si la idea de un final nunca se le hubiera ocurrido. No debía decirlo en voz alta. Se suponía que yo era quien debía esperar. Quien debía perdonar. Pero ya no era su escenario. No era su red de seguridad. Solo era yo. Quizá, añadí, descubramos quiénes somos sin los guiones. Después de que se marchara, me quedé allí sentado durante mucho tiempo. Sentado, escuchando el viento arañar las ventanas, el débil clic de la cerradura de la puerta al cerrarse. Me dije a mí mismo que estaba tranquilo. Decidido. Pero cuando finalmente me levanté para apagar la vela, me temblaban las manos. Me había elegido a mí mismo. Y aunque se sentía como una pérdida, sabía que también era otra cosa. Era el sonido de mi propia vida, lentamente, por fin comenzando. Los días después de que Olivia se fuera pasaron en una especie de quietud que se sentía demasiado tranquila como para confiar en ella. No hubo ningún mensaje posterior, ninguna disculpa, ninguna llamada telefónica gritando que era cruel, que era despiadada. Y tal vez ese silencio debería haber traído paz, pero no fue así. Se cernía sobre mí. Esperaba. Hacía que todo en mi apartamento sonara más fuerte. El tic-tac del reloj de la cocina, el silbido del viento contra las ventanas, el tintineo de mi cuchara contra la taza de té. Incluso el ronroneo del gato me resultaba intrusivo. Algunas personas piensan que el dolor solo llega después de la muerte. Pero yo estaba aprendiendo que tiene otras formas. Más sutiles. Como ver a tu hija convertirse en alguien a quien ya no reconoces. Como darte cuenta de que la versión de ella que más amabas quizás solo existió en el pasado. Estaba llorando la pérdida de alguien que aún estaba vivo. Era un dolor diferente, uno que no podías nombrar sin sentirte desleal. Una noche, saqué la caja de donaciones que había empezado semanas atrás, antes de que todo se torciera. En su mayor parte eran utensilios de cocina viejos y abrigos de invierno que ya no me ponía. En el fondo había algo envuelto en papel de seda, la mantita de Olivia.
La que le había tejido su abuela antes de que naciera. De color amarillo pálido, suave como el aliento. Ni siquiera recordaba haberla metido allí. Me senté en el suelo con ella durante mucho tiempo. El aroma a lavanda aún se aferraba a las fibras. Me la acerqué a la cara, con los ojos ardientes. No por la manta en sí, sino por el peso de la mujer que había envuelto a su bebé en ella hace mucho tiempo, tan joven, tan insegura, tan segura de que el amor bastaría. La coloqué con cuidado sobre mi regazo. En ese momento no estaba enfadada. Ni con Olivia. Ni conmigo misma. Solo estaba cansada. Cansada hasta los huesos. De ese cansancio que no desaparece con el descanso, porque vive en tu memoria. Cuando llamaron a la puerta, era casi medianoche. Me quedé paralizada. Mi corazón dio un vuelco, por razones que no podía explicar. No porque esperara que fuera ella, sino porque una parte de mí siempre lo espera. Como un recuerdo muscular. Como esperar que la niña que solía ser apareciera de repente, descalza y en pijama, susurrando que había tenido una pesadilla y que me necesitaba. Miré por la mirilla y vi a Jonás. Estaba solo. Vestido con una sudadera y vaqueros, con un aspecto menos arreglado de lo habitual. Tenía el pelo revuelto. Los ojos enrojecidos. Abrí la puerta, pero solo un poco. Jonah, dije con cautela. Es tarde. Él asintió. Lo sé. Lo siento. Es que no sabía a quién más acudir. No respondí. Solo esperé. Se movió incómodo, con las manos en los bolsillos, como un adolescente al que han pillado en la casa equivocada. Se ha ido, dijo finalmente. Hace 2 días. Hizo la maleta y se fue a casa de una amiga en Connecticut. Dijo que necesitaba tiempo. Dijo que la había traicionado al venir aquí. Que me había puesto de tu parte. Di un paso atrás y le dejé entrar sin decir nada. Él no pidió permiso. Se quedó en la entrada del salón, mirando la foto enmarcada de Tom que tenía en la estantería. No sabía que las cosas estuvieran tan mal, dijo en voz baja. Creía que solo estabas siendo difícil. Que quizá estabas celoso. O atrapado en el pasado. Eso es lo que ella me dijo. Que no querías que ella creciera. ¿Ella dijo eso? Pregunté. Él asintió. Durante años. Me senté en el borde del sofá. ¿Por qué estás aquí, Jonás? Él suspiró. Porque creo que me casé con una desconocida. Y porque creo que tú eres la única que realmente la vio. No supe cómo responder a eso. Era demasiado crudo. Demasiado tarde. Encontré el anuncio de tu beca, dijo, sentándose frente a mí. Leí cada línea. Cada palabra me pareció una carta que nunca enviaste. Y me hizo darme cuenta de que tú no te fuiste. Ella te empujó. Lo miré. Parecía destrozado, de una forma que Olivia nunca se permitía mostrar. Está enfadada, dije. Siempre lo ha estado. Solo que ha aprendido a disimularlo. Jonah se pasó la mano por el pelo. Pensaba que si la quería lo suficiente, dejaría de necesitar a alguien a quien culpar. Esa frase me dolió como un golpe. Porque yo había pasado 28 años haciendo lo mismo. Miró a su alrededor. Este lugar es tranquilo. Pacífico. Al principio no lo era. ¿Y ahora? Lo pensé un momento y respondí con sinceridad. Ahora es mío. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato. Sin exigencias. Sin acusaciones. Solo 2 personas que habían sido borradas de diferentes maneras por la misma persona. Se levantó para marcharse, pero se detuvo cerca de la puerta. Ella nunca admitirá lo que hizo. Pero quería que lo supieras, ahora lo veo. Y lo siento. No le perdoné. No del todo. Pero asentí con la cabeza. Y eso fue suficiente. Después de que se marchara, no volví a la cama. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando las luces de la calle parpadear. Ahora llovía, suave y constante, como si el cielo estuviera exhalando. Pensé en lo que había dicho.
que yo había escrito una carta sin saberlo. Y quizá era cierto. Quizá eso era lo que significaba el fondo. No era venganza. No era castigo. Solo una historia reescrita. Un número recuperado. Una promesa hecha, no a Olivia, sino a todas las mujeres a las que alguna vez les habían dicho que eran menos de lo que daban. Y quizá, si era lo suficientemente valiente, también era una promesa a mí misma. La lluvia no paró durante 3 días. Golpeaba suavemente contra las ventanas, llenaba los canalones de hojas y convertía la acera frente a mi apartamento en una cinta resbaladiza de reflejos. No me importaba. Me gustaba la quietud que traía, el permiso para quedarme en casa, beber demasiado té, evitar a la gente, las preguntas y el ruido. La lluvia tiene la capacidad de no pedirte nada. Llega, se queda y te deja sentir todo lo que has estado ocultando. Me quedé en pijama más tiempo del que debería. Leí libros sin terminarlos. Cada mañana abría las cortinas y me quedaba de pie junto a la ventana con mi café, observando cómo el cielo se tornaba de un gris pálido que me resultaba una compañía tranquila. El mundo exterior seguía sin mí, y no lo echaba de menos. No entonces. Al 4.º día, las nubes se despejaron lo suficiente como para dejar pasar la luz, y abrí la puerta de mi casa por primera vez en lo que me parecieron semanas. Salí descalza al pequeño rellano de hormigón. El aire era húmedo y fresco, y el silencio era un poco más cálido que antes. No esperaba el sobre. Dentro había una sola página. Sin saludo. Sin despedida. Solo palabras. Has ganado. ¿Es eso lo que querías? Lo leí una vez. Luego otra vez. Eso fue todo. Ni lo siento, ni ahora lo entiendo. Solo 4 palabras impregnadas de acusación, amargura y el silencioso dolor de alguien que no tenía intención de ver más allá de su propio sufrimiento. No lloré. No me derrumbé. Ni siquiera me sorprendió. Porque lo que había escrito no era para mí, era para ella. La última línea de la versión de la historia en la que yo era la villana y ella la niña abandonada. Doblé la nota con cuidado y la guardé en el cajón de la cocina, junto a las tijeras y las gomas elásticas. No por sentimentalismo, sino porque una parte de mí necesitaba recordar que algunas puertas se cierran tan silenciosamente que no se oye el cerrojo hasta mucho después de que se ha girado. Esa tarde, Carol llamó a la puerta con su habitual golpe, 3 golpes rápidos y uno largo, como un niño que toca un ritmo secreto. No esperó a que la invitara a pasar. Nunca lo hacía. ¿Has comido?, preguntó, mientras sacaba la compra de una bolsa reutilizable. Tomates, una barra de pan, albahaca fresca en una maceta de plástico. Negué con la cabeza. Solo café. Pues estás de suerte. Me entregó un cuchillo. Tú corta. Yo remuevo. Trabajamos en tándem, como habíamos hecho durante años. No necesitábamos hablar para llenar el espacio. Pero, al final, ella rompió el silencio. Anoche vi a Jonah. Levanté la vista. Estaba en la cooperativa. Comprando velas y botellas de agua como si se acabara el mundo. Sonreí levemente. Quizás sea así. Ella apoyó los codos en la encimera. Me dijo que Olivia sigue sin aparecer. No hay contacto. No hay planes. Simplemente. Se fue. Asentí. No me sentía triunfante. Solo agotado. Ella lo dejó antes de que él pudiera dejarla, dije. Es su patrón. Carol no lo negó. La sopa hervía a fuego lento y nos sentamos a la mesa, partiendo el pan en trozos pequeños. Había algo reconfortante en ello. Sopa en un día frío, el olor a ajo y hierbas llenando el aire, una amiga que no te pedía que le contaras tu dolor. Después de comer, pasamos al salón. Ella se acurrucó en el sillón con su té. Yo me senté en el sofá con una manta sobre las rodillas, el suave murmullo del radiador pulsando bajo nosotros. Volverá, tarde o temprano, dijo Carol. Siempre lo hacen. Cuando se quedan sin sitios donde mentir. Lo sé. ¿Y entonces qué harás? No respondí de inmediato. Miré la vela en el alféizar de la ventana,
La que Tom había comprado en un mercadillo en Roma. La habíamos traído en la maleta envuelta en calcetines. Todavía olía ligeramente a sándalo y verano. Creo que escucharé, dije finalmente. Pero no cederé. Nunca más. Carol me miró como si quisiera decir algo, pero decidió no hacerlo. En lugar de eso, extendió la mano y me tomó la mía. Has recorrido un largo camino, Sue. Asentí con la cabeza. Más tarde, después de que ella se marchara y los platos se secaran en el escurridor, me senté en mi escritorio y abrí una página en blanco en mi portátil. Me quedé mirando el cursor parpadeante y escribí 3 palabras. Esto es mío. No era un título. No era el comienzo de una carta. Era una declaración. No a Olivia. No a Jonah. A mí misma. Había pasado décadas entregándome por partes. En fiambreras y notas para excursiones, en matrículas universitarias y depósitos para bodas, en perdones tácitos y sacrificios silenciosos que nadie contaba. Había dado amor como un pozo da agua, libremente, incluso cuando llegaba la sequía. Pero ahora estaba aprendiendo a retener algo. A guardar algo. No por rencor. No por egoísmo. Sino porque me lo había ganado. Mi paz. Mi espacio. Mi historia. Y esta vez, nadie más podría escribirla por mí. El invierno llegó como una disculpa, lento, frío y más silencioso de lo esperado. La primera nevada llegó en las primeras horas de un sábado por la mañana, cubriendo los árboles y las aceras con una fina y delicada capa blanca. Lo observé desde mi ventana, con una taza de té calentándome las manos, el vapor elevándose como el aliento que aún no había exhalado. Había algo tranquilizador en la forma en que el mundo se suavizaba bajo la nieve. Como si tal vez estuviera intentando, solo un poco, empezar de nuevo también. Los días habían adquirido un nuevo ritmo. Me levantaba temprano, incluso cuando no era necesario, y pasaba las mañanas sin prisas. Volví a cocinar, solo para mí. Sobre todo sopas. Verduras asadas. Platos que a Tom le encantaban, ahora preparados solo por el placer de su aroma. A veces ponía música, Billie Holiday, Nina Simone, voces suaves que entendían la tristeza sin ahogarte en ella. Y a veces, simplemente dejaba que el silencio reinara. Ahora era un silencio diferente. No era ese silencio doloroso y pesado que te oprime el pecho y hace que las paredes se acerquen. Este silencio era expansivo. Vivo. Un espacio en el que podía estirarme, sin necesidad de ser nada para nadie. No volví a saber nada de Olivia. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni un segundo sobre. El silencio entre nosotras se había endurecido hasta convertirse en algo permanente, y yo ya no esperaba que se rompiera. Había dejado de mirar el teléfono por costumbre. Había dejado de imaginar cómo sonaría su voz si finalmente se suavizara. Algunas pérdidas no se sienten como una caída repentina. Se sienten como un lento desvanecimiento, como ver desaparecer la costa, marea tras marea, hasta que solo queda el recuerdo de lo cerca que estuvo. Una mañana, saqué la caja de fotos familiares del armario del recibidor y la llevé al salón. No la había mirado desde que me fui del apartamento. Estaba casi sin ordenar, con álbumes de páginas quebradizas, sobres llenos de fotos y pilas de polaroids con los bordes curvados. Las esparcí por el suelo y me senté con las piernas cruzadas entre ellas, con las rodillas crujiendo en señal de protesta. El rostro de Tom me miraba desde docenas de marcos. Siempre sonriente. Siempre sereno. Olivia, más joven que en mi recuerdo, con coletas y una sonrisa con huecos entre los dientes, sosteniendo globos de cumpleaños o posando junto a carteles de la feria de ciencias. Nosotros juntos, en la playa, en habitaciones de hospital, en montañas rusas en las que me había subido solo por ella. Momentos capturados porque pensé que serían importantes para siempre. Recorrí uno con el dedo. Una foto de Olivia y yo en un banco del parque, ella debía de tener unos 10 años. Estaba riendo, con la cabeza echada hacia atrás y mi brazo alrededor de sus hombros. Recordé aquel día. El viento, el helado, la forma en que se había apoyado en mí sin pensarlo 2 veces.
Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero no luché contra ellas. Dejé que fluyeran, suaves y lentas. No era dolor. No del todo. Solo era soltar algo que no sabía que aún conservaba. Al día siguiente, llevé las fotos al centro comunitario. Desde que conseguí la beca, había empezado a trabajar allí como voluntaria, dando clases particulares a estudiantes del GED, ayudando con los currículos y leyendo en voz alta a personas mayores cuya vista empezaba a fallarles. Eso daba sentido a mis días. Me daba gente a la que cuidar sin que me pidieran que desapareciera. En el pasillo, una joven llamada Denise estaba decorando el tablón de anuncios con copos de nieve hechos con cartulina. Me sonrió cuando me vio. «Señora Callahan, qué temprano». «He tomado demasiado té», respondí. Pensé que podría ser útil. «Siempre lo es», dijo, y su sonrisa era sincera. Le ofrecí la caja. «Son de mi vida». Pensé que quizá podrían ayudar a alguien a aprender a contar historias. Como estímulos visuales o para escribir recuerdos. Levantó la tapa y se le abrieron los ojos al ver las fotos. «Son preciosas». «Son reales», dije. «Desordenadas y llenas de amor». Ella asintió. «Esas son las mejores». Más tarde, esa misma tarde, cuando me marchaba, pasé por delante del nuevo cartel pegado en la ventana delantera. Decía: The Grace Fund, inscripciones abiertas. Debajo, en letra más pequeña, decía: para mujeres que empiezan de nuevo. Para mujeres que redescubren su valor. Para mujeres que se eligen a sí mismas. Me quedé allí más tiempo del que pensaba, leyendo las palabras una y otra vez. Sonaban como una plegaria. Una promesa. No solo para las mujeres que solicitarían ayuda, sino para la mujer que yo había sido. La que se quedó demasiado tiempo. La que dio demasiado. La que olvidó su propio nombre en la boca de otra persona. Cuando llegué a casa, encendí una vela y la coloqué junto a la foto de Olivia y yo en el banco. No por nostalgia, sino por gratitud. Porque una vez hubo amor. Porque una vez lo di libremente. Y porque ahora, por fin, me había dado un poco a mí misma. La llamada llegó un jueves por la tarde, justo cuando estaba sacando el pan de plátano del horno. Casi no respondí. El número no estaba guardado, pero algo en el código de área me resultaba familiar, cercano, como un aliento en la nuca. Me sequé las manos con un paño de cocina y dejé que sonara 2 veces más antes de contestar. ¿Hola? Hubo una pausa. Luego, su voz, más tranquila de lo que recordaba. Mamá. Soy yo. No dije nada. No inmediatamente. Me quedé allí, con el teléfono pegado a la oreja, el pecho vacío por algo que no podía nombrar. Yo. No sé por qué te llamo. Dijo rápidamente, como si tuviera que decir las palabras antes de que la traicionaran. Supongo que solo. He estado pensando. Me apoyé en la encimera. El aroma de la canela y el azúcar caliente llenaba el aire, pero no me reconfortaba. Recibí el sobre, dije. La carta. Otra pausa. Sí, susurró. No quería decir lo que parecía. Dijiste exactamente lo que parecía. No discutió. Afuera, el viento empujaba contra la ventana, suave pero persistente. En algún lugar, la alarma de un coche pitó una vez y luego volvió a callar. No te llamo para pelear, dijo. Ni siquiera estoy segura de si debería llamarte. Pero Jonah se ha ido. Se ha mudado a Chicago. Y ahora todo es diferente. Cerré los ojos. Podía oírlo en su voz, que estaba perdida, que el suelo bajo sus pies se había movido demasiado como para encontrar el equilibrio. No sé quién soy sin él, admitió. Y sin ti. No era una pregunta. No era una disculpa. Era solo una pequeña verdad que se desvelaba. Quería atravesar el teléfono y cogerle la mano como solía hacer. Quería abrazarla como cuando tenía 8 años y le daba miedo la tormenta. Pero ella ya no tenía 8 años y yo ya no era la misma madre que ella recordaba. Creo,
dije con cautela. Que tienes que descubrirlo por ti misma. Lo estoy intentando, dijo. Estoy en terapia. Llevo unas semanas. Ella fue quien me dijo que llamara. Que empezara por lo que había roto. Apagué la luz del horno y me senté a la mesa de la cocina. Me temblaban las manos, pero no sabía si era por alivio o por miedo. No solo rompiste algo, le dije. Lo abandonaste mientras aún sangraba. Se le cortó la respiración. Lo oí, pequeño, agudo. Lo sé, dijo. Pienso en ello todos los días. La creí. Pero eso no cerró la herida. No estoy preparada para tener una relación, le dije, con una voz apenas audible. Pero estoy dispuesta a hablar. Como iguales. No como madre e hija. No como salvadora y salvada. Ella volvió a quedarse en silencio, luego dijo. Es justo. No nos despedimos. No formalmente. Ella dijo. Gracias, y yo respondí. Cuídate. Y luego se cortó la comunicación. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, mirando el pan de plátano, que se enfriaba en la rejilla como si nada de esto hubiera pasado. Era un comienzo. Lento y vacilante. Pero esta vez sería según mis condiciones. No la llamé al día siguiente. Hubo un tiempo en que lo habría hecho. Cuando un atisbo de vulnerabilidad por parte de Olivia era suficiente para que me apresurara a ofrecerle mi perdón y mis cuidados, cosiendo el silencio entre nosotras antes de que pudiera terminar de decir lo que necesitaba. Pero he aprendido que no todas las heridas necesitan cerrarse de inmediato. Algunas necesitan respirar primero. En lugar de eso, seguí con mi día. Fregué los platos lentamente, dejando que el agua caliente aliviara la rigidez de mis manos. Devolví un libro que no había terminado y pedí prestado otro que probablemente no leería. Compré tulipanes frescos en el puesto de la esquina, aunque sabía que no durarían ni una semana. Por una vez, no necesitaba que nada durara. Solo quería disfrutarlo mientras estuviera ahí. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con un bolígrafo en la mano y una página en blanco delante de mí. Había vuelto a escribir, no para nadie, ni siquiera con la intención de terminar, sino porque me ayudaba a despejar la niebla de mi pecho. Escribí recuerdos en fragmentos, como cuentas en un hilo que no sabía cómo atar. Olivia aprendiendo a montar en bicicleta, con las rodillas peladas y las mejillas sonrojadas. Tom cantando solo en el garaje, desafinado pero feliz. El día que cerramos la compra del apartamento. Lloré en el ascensor y dije que solo eran alergias. No eran solo recuerdos. Eran pruebas. De que había amado, de que había dado, de que mi vida había sido plena aunque no hubiera sido justa. En algún momento entre el segundo y el tercer párrafo, mi teléfono vibró. Un mensaje. Solo quería darte las gracias. Sé que antes no estaba preparada. Pero ahora sí lo estoy. Sea lo que sea que eso signifique. Me quedé mirando la pantalla, releyendo las palabras hasta que su significado se suavizó. Lo estaba intentando. Torpemente. Con cautela. Como alguien que está aprendiendo un idioma que había olvidado. No respondí de inmediato. No sabía qué decir. La verdad es que tenía miedo. Miedo de que volviera a ser la persona que creía que mi amor era un recurso que había que gestionar, no una relación que había que cultivar. Pero también tenía miedo de no reconocerla si no lo hacía. Dejé el teléfono y salí a la calle. El aire se había vuelto frío de nuevo, pero era ese frío que te despierta. Caminé por la manzana, pasando por casas conocidas, con las ventanas iluminadas por la luz ámbar de vidas que no eran la mía. Había algo reconfortante en su cotidianidad. Gente preparando la cena, viendo la televisión, doblando la ropa. Rituales sencillos. Pequeños anclajes. En el parque, me senté en un banco cerca del estanque. Los árboles estaban desnudos, con sus ramas delicadas contra el cielo cada vez más oscuro. Unos niños con chaquetas se perseguían por el césped, y sus risas rompían el silencio. Recordé haber traído aquí a Olivia una vez, cuando tenía 6 años. Había traído un sándwich para los patos,
aunque al final se lo comió casi todo ella. Recordé cómo corría delante de mí, sin miedo, gritando que les pondría nombre a todos. Me senté en el mismo banco que aquel día, viéndola crear un mundo a partir de migas de pan y su imaginación. Aquel día no me pidió que la mirara. Simplemente dio por hecho que lo haría. Y así fue. Ese tipo de confianza no desaparece. Solo queda enterrada bajo años de olvido de cómo comenzó. Cuando volví a casa, las farolas ya se habían encendido. Preparé un té y me senté a la mesa de la cocina, con el mensaje aún esperando en mi teléfono como un niño fuera de una puerta sin saber si puede volver a llamar. Escribí lentamente. Intentarlo cuenta. Pero no confundas el acceso con el perdón. Vamos a ir paso a paso. Pulsé enviar y dejé el teléfono boca abajo, sin esperar su respuesta. Esta vez no. En lugar de eso, miré a mi alrededor, a esa habitación tranquila y soleada que había llenado con muebles de segunda mano y una paz recién descubierta, y dejé que la quietud me envolviera. Esa quietud que no duele. La que te ganas. Durante años, me había preguntado qué significaba ser una buena madre. Ahora, me preguntaba qué significaba ser una mujer completa. Por fin, las respuestas empezaban a parecer diferentes. Y tal vez, solo tal vez, empezaban a parecer mías. La respuesta llegó a la mañana siguiente. No era un mensaje largo. Solo 5 palabras. De acuerdo. Una conversación cada vez. Lo leí 2 veces, luego dejé el teléfono y lo dejé allí. Sin fanfarria. Sin música emotiva. Sin reconciliación mágica. Solo una frase. Un solo paso adelante, medido e inseguro, como alguien que camina entre la niebla y te llama, esperando que respondas, pero preparándose para el silencio. Así era como nos sentíamos ahora, como envueltos en una niebla. No del tipo que te envuelve por completo, sino del que te hace entrecerrar los ojos para ver por dónde vas. No sabía hacia dónde nos dirigíamos, solo que esta vez no era yo quien despejaba el camino. Tendría que hacerlo ella misma. Más tarde, esa misma mañana, salí a dar un paseo. El aire volvía a ser fresco, pero no frío. Lo justo para pellizcarte las mejillas y recordarte que estás vivo. Los árboles seguían desnudos, pero los brotes habían empezado a formarse, pequeñas promesas verdes enroscadas en las ramas, esperando el valor para florecer. Los observaba mientras caminaba, pensando en lo mucho que se parece la vida a eso. Esperar. Alcanzando. Esperando ser lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la próxima estación. Me detuve en la cafetería, pedí un café que realmente no necesitaba y lo llevé al banco de fuera. Una mujer cerca de mí leía un libro con un cochecito de bebé a su lado. Sus ojos recorrían la página, pero una mano seguía balanceando el cochecito rítmicamente, instintivamente, como si el amor le hubiera enseñado a moverse sin pensar. Las observé durante unos minutos, no con envidia, sino con reconocimiento. Yo había sido esa mujer una vez. Medio presente. Medio agotada. Llena de más amor que sueño. Y en algún lugar entre las tomas, los formularios y las rodillas raspadas, había empezado a creer que ser necesaria era lo mismo que ser amada. Pero no era así. Me llevó casi 30 años aprender la diferencia. Cuando volví a casa, encontré un sobre de cartón escondido detrás de la puerta mosquitera. No tenía remitente, pero reconocí la letra inmediatamente. Era de Olivia otra vez. Esta vez no era una nota. Dentro había copias de documentos, escritos judiciales, una carta notarial y una lista de cuentas. Al principio no lo entendí. Luego lo vi. Se había quitado de mi testamento. Voluntariamente. No había ninguna carta dramática. Ni comentarios amargos. Solo una sencilla frase escrita a máquina al final de la última página. Ya no se trata de dinero. Me temblaban un poco las manos mientras doblaba los papeles y los volvía a meter en el sobre. No por lo que decían, sino por lo que no decían. No había reproches ni acusaciones. Solo espacio. El espacio que le había suplicado durante años y que ahora, por fin, me devolvía. Esa noche preparé la cena.
Nada especial, solo pasta con ajo y aceite de oliva, una ensalada y una rebanada del pan de plátano que había congelado para las noches en las que necesitaba algo cálido y familiar. Me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana mientras el cielo se oscurecía. Al otro lado de la calle, la televisión de alguien parpadeaba a través de las cortinas. En la acera, una pareja pasaba paseando a un perro pequeño con un abrigo rojo. El mundo se movía a mi alrededor como siempre, pero por primera vez en meses, no sentía que lo estuviera observando desde fuera. Me sentía tranquila. Y sólida. Mi teléfono vibró una vez. Una foto. Olivia otra vez. Era del océano, con olas grises rompiendo contra una playa rocosa. El cielo estaba nublado, con un tono azul pálido y una luz suave. No había ningún pie de foto. Ni explicación. Solo una imagen. La miré fijamente durante un largo rato. No porque necesitara analizarla. Ni porque pensara que fuera simbólica. Sino porque ella me la había enviado. Un momento que quería que viera. No era una actuación. No era una trampa. Solo un momento. No respondí. No había nada que decir. En lugar de eso, terminé de cenar y lavé los platos. Di de comer al gato. Apagué las luces y recorrí el apartamento, tocando cada superficie como si fuera una página de un libro que hubiera escrito con mis propias manos. Cada centímetro de aquel lugar era prueba de una mujer que por fin había aprendido a quedarse. A la mañana siguiente, imprimí la foto y la pegué en el tablón de anuncios de mi oficina. Junto a ella, coloqué una nota adhesiva que escribí con lápiz. Empieza de nuevo, pero esta vez más despacio. Más tarde esa semana, en el centro comunitario, Denise me recibió en la puerta con una sonrisa y una carpeta. Hay alguien a quien quiero presentarte, me dijo mientras me guiaba por el pasillo. Ha pasado por muchas cosas. Está buscando apoyo. Y le dije que tú eras el tipo de mujer que hace sentir a la gente que importa. La seguí hasta una de las salas de estudio, donde una joven estaba sentada a la mesa con un cuaderno de espiral entre las manos. Tenía los ojos cansados. Su ropa estaba limpia, pero no combinaba, como si hubiera cogido lo primero que había encontrado. Sin embargo, su postura era erguida. Como alguien que se negaba a doblegarse de nuevo. Se llamaba Clara. Tenía 2 trabajos, una hija y el sueño de ser enfermera. Me senté frente a ella, le sonreí y le pregunté. Cuéntame qué te ha traído aquí. Ella dudó un segundo. Luego abrió su cuaderno y dijo. Quiero reescribir mi historia. Algo en mí se conmovió, suavemente. Bueno, le dije. Estás en el lugar adecuado. Y lo decía en serio. Porque allí, en aquella sala tranquila con un radiador roto y una mesa tambaleante, vi el comienzo de algo sagrado. No era la redención. No era el rescate. Solo 2 mujeres. Aprendiendo a empezar de nuevo. La primavera llegó lentamente ese año, como si la tierra no estuviera segura de estar preparada para empezar de nuevo. Los árboles mantuvieron sus ramas desnudas más tiempo de lo habitual, y los crocos asomaban tímidamente, como si hubieran sido heridos anteriormente. Entendí su vacilación. Mis días adquirieron un ritmo tranquilo. Las mañanas con té y largos paseos, las tardes en el centro comunitario, las noches envueltas en mantas con libros que nunca terminaba. Ya no intentaba estar ocupada. Solo intentaba estar presente. Fijarme en las cosas. En cómo la luz se acumulaba en el suelo de madera noble alrededor de las 3. En el zumbido del radiador que cobraba vida al amanecer. La forma en que la paz, cuando finalmente llega, no es ruidosa ni triunfal, es suave, como la respiración. Olivia y yo hablábamos de vez en cuando. No muy a menudo. Lo justo. Nuestras conversaciones no eran profundas ni pesadas. No hacíamos excavaciones en el pasado ni revolvimos viejas heridas. No hubo disculpas grandilocuentes ni escenas dramáticas. Pero había algo mejor que eso. Había honestidad. Cautelosa, sin adornos, sincera. Un domingo, me envió una foto de una librería que había encontrado en un pueblo costero. Dentro del texto había una frase.
Pensé en ti cuando vi esta ventana. No respondí de inmediato. Me quedé mirándola, dejando que el silencio se extendiera en ambas direcciones. Cuando finalmente le respondí, solo le dije: gracias por acordarte. Y eso me pareció suficiente. El perdón no es un destino. Es una decisión diaria. Una elección silenciosa, una y otra vez, de no dejar que el miedo de otra persona determine tu valor. De dejar de definirte por las personas que no pudieron verte con claridad. De, por fin, asumir todo el peso de tu propia presencia. A veces, sigo oyendo su voz cuando menos lo espero. No la de Olivia ahora, sino la de la versión de ella que una vez sostuve en mis brazos. La niña que quería cuentos antes de dormir y tiritas. Que hacía preguntas sobre las estrellas y lloraba cuando perdía su muñeca favorita. Algunos días la lloro. Pero también la dejo ir. Tenía que hacerlo. No se puede construir un futuro aferrándose a la infancia de otra persona. Una tarde, estaba ayudando a Clara a rellenar una solicitud para la escuela de enfermería cuando levantó la vista y me preguntó: ¿cómo sabes cuándo es el momento de empezar de nuevo? Sonreí. Cuando te das cuenta de que te lo mereces, le respondí. Y ni un momento antes. Más tarde, esa misma noche, salí al balcón con una manta y una taza de té de menta. El viento era más cálido. Los tulipanes que había plantado a finales de febrero comenzaban a brotar de la tierra, obstinados y lentos. Una sola flor se había abierto, con los pétalos ligeramente rizados, temblando con la brisa. Me senté junto a ella hasta que oscureció. Y, por primera vez en mucho, mucho tiempo, no eché de menos la vida que había dejado atrás. Gracias por vernos. Su historia es una historia de supervivencia, verdad, y finalmente, de elegir ser ella misma. Para escuchar más historias como esta, haz clic a la izquierda y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No estás solo en lo que has vivido.